especie de escondidos, de temerosos. Es lo que yo veo en las redes sociales. Veo que la gente tiene temor a hacer algo. Por eso no ponen su foto. Inclusive yo tengo solicitudes, más de 200 solicitudes, creo, yo los ando eliminando. Pues si no tiene rostro, lo elimino. Pues yo, por ejemplo, no lo acepto porque si no tiene rostro, yo digo, ¿quién es? O sea, un anónimo, Anonymous. Entonces, no tiene rostro, no tiene nada, chao, así los elimino. Porque no las acepto. Pero es que, ¿por qué tienen miedo al rostro? Mi generación se tomaba fotos con unas cámaras grandes así, tenía un rollo y te tomaban la foto y era la foto y era la foto, o sea, no hay que, uy, salí mal, tómame otro en esta pose, tómame otro en esta pose, o sea, bueno, a ver, ¿cómo estoy? Así, no era así, o sea, era, ya lo tomé y no tomaban más fotos, ¿sabes por qué no tomaban más fotos? Porque el rollo se acababa. El rollo tenía para 20, el rollo pequeño, había rollo grande, había de 20 a 40 tomas de foto. Y cada rollo costaba, ¿me entiendes? Entonces, uno no se daba el lujo, ya, a ver, toma, no, pues, era uno, ya, listos, ya, sí, ya, toma, y ahí era, ¿me entiendes? Y no tenía los pixeles que tiene ahora. Y sin embargo, nosotros no tenemos miedo a la foto. Yo no tengo miedo donde me tome, ahí estoy ahorrando, estoy yo. No sé por qué la gente ahora tiene miedo. Yo inclusive aquí, miren, ustedes vean, acá está, véanlo. ¿Quién tiene fotos? Solamente Américo ha puesto fotos. Los demás ni ponen la foto, ponen un dibujo animado. No, ay, ¿por qué tienen miedo? ¿Cuál es el temor? Segundo, tienen miedo a opinar y a criticar. En mi época, si yo en la mesa, mi papá estaba hablando con mi mamá o con un invitado, o sea, mi mamá estaba hablando con mi papá con un invitado, tú no podías hablar. Yo hablaba y me decía, inmediatamente mi mamá me callaba y decía, están hablando los mayores. Ah, yo, disculpe, calladito, ¿no? O sea, no podías hablar. O sea, éramos cortados. Pero aún así nosotros salíamos a la calle, hablábamos a montón, discutíamos bastante. Y yo me pregunto, tu generación, que ya no necesitas que alguien te diga, cállate, tienes el Zoom, tienes el Duo, tienes el Meet, y tienes otros tipos de redes sociales por la cual puedes hablar, chatear, dirigirte en pantalla, salir. Nadie te detiene. En el Face puedes grabar de 5 minutos, hacer tu tutorial. En el TikTok tienes para hacer tu video. O sea, ¿por qué tienes miedo? Dígame. Y tal vez tengan razón y están llamándoles a ustedes la generación de cristal. Una generación que le tiene miedo a todo, teniendo todo. Tratemos de cambiar eso. Tratemos de ser más partícipes. Tratemos de no tener miedo a la crítica, al comentario. Es parte del aprendizaje. Hablar correctamente, escribir, demostrar que ustedes han estudiado y que quieren pertenecer a una universidad como la San Agustín, en donde tú vas a tener que ser partícipe. Y ya no estás pues en secundaria. Estamos ya a un paso de la universidad. Entonces, tienes que haber cambios. Ustedes son los que tienen que modificar esto, hacer que funcione diferente. Espero que me estén escuchando bien y espero también que pues no le tengan tanto miedo a lo que ya lo tienes. Yo hubiese querido tener en los 80 90 esto, ¿sí? Y yo no sé qué haría, o sea, 100 cosas haría con esto. Pero mira, pues yo soy de los 80 90 mira, estos de las redes son de 5 años, 10 años. El WhatsApp tiene 10 años, el Face tiene 11 12, creo que le supera por 2 años. ¿No? Antes estaba el Hotmail, que ya está muriendo, estaba el Hi-Fi, que era precario, el Hi-Fi, los primeros que estamos, acuérdense, Hi-Fi, y tú tendrías, pues, ¿cuántos años? ¿7 años? ¿5 años? Cuando dominaba el Hi-Fi y el Hotmail.
Y ahora estamos frente a tantas formas y la gente no sé por qué le tiene tanto. Es más, en las redes sociales me doy cuenta que alguien le dice algo a alguien y el otro se siente herido. Ay, pucha, que se va a matar. Oye, mi mamá, cuando yo decía una cosa como esa, ¿qué? Me decía, encima de que te victimizas, ¿me vas a llorar? Agarraba la sandalia y me decía, ¿qué? Mamá, ¿qué? Jamás, mamá. O sea, y yo me paraba y decía, no. O que le diría a mi mamá que me han dicho tal cosa, me han hecho tal cosa. Y todavía me decía, ¿y qué? ¿No te has podido defender encima de eso? Ah, no, no, no. Yo mañana me voy y me enfrento. O sea, nos han enseñado a enfrentarnos, no a ir a un psicólogo a llorar. Nos han enseñado a que si a mí me dicen algo, bueno, le tengo que contestar y tengo que ser igual que él. Con respeto, me decía. Pero ve, o sea, ¿qué si mi mamá iba y se quejaba? Decía, a mi hijito le están haciendo bullying. Es imposible. Si yo veo ahora, pues, que es una situación bien complicada, ¿no? Entonces, habría que ustedes mismos, aquí, su foto, hablar, participar, inclusive su cámara, profesor, yo quiero decir esto, voy a decir esto. Si quieres una crítica ahora mismo, prende tu cámara, profesor chino, quiero hacer esto, quiero esto, ya. Pero nada. Vamos a trabajar ya. Según mis apuntes, la clase pasada yo les enseñé teoría de interpretación. Aquí está, hicimos la interpretación, hicimos este texto, les expliqué, y también hicimos el texto uno según mis apuntes. Entonces ahora me tocaría resolver el texto 2. Este texto. ¿Es correcto? ¿No es correcto? A ver, sí, no. Nadie, nadie. Bueno, entonces será pues. Acá dice así, mis apuntes. Están leyendo entonces todos el texto 2, página 233. Ahí está el texto. Tiene 5 ejercicios. Les doy tiempo para que resuelvan los 5 ejercicios. ¿Listo, jovencito? ¿Está trabajando?
Listo, jovencitos, vamos a resolver ese texto. Espero que todos lo hayan ya resuelto. Estoy colocando en la pantalla de su computador. Debe estar saliendo ya la explicación de este texto. Vamos, empezamos y dice así. Texto número 2. Yo lo he colocado acá. La idea en sí es la contaminación atmosférica. Se elaboran continuamente normativas de carácter transnacional que obligan a sustituir combustibles, priman las formas de energía más limpias y exigen la instalación de catalizadores y vehículos, catalizadores en los vehículos y filtros de chimenea. Este en sí es su idea. Vamos a ponerlo acá en amarillo. ¿Sí? Y luego nos hablan de los niveles de dióxido, nitrógeno. Y la última parte nos hablan de la acumulación de contaminantes que se incrementa con la ausencia por la situación de la ausencia de lluvias, inversión térmica, o sea, todos los efectos que tendría la contaminación atmosférica. Muy bien, entonces el tema es en sí la contaminación atmosférica. La idea principal es que están creándose normas nacionales y transnacionales para detener, ¿no? La contaminación atmosférica. Entonces la primera pregunta que me hacen es, ¿los filtros catalizadores? Bueno, esta es una pregunta de interpretación. Ya les enseñé la vez pasada qué es interpretación. Se puede interpretar que los catalizadores y filtros, ¿qué son? Bueno, en ese caso serían pues eh, utilizados para proteger el... O sea, yo uso un filtro para que no contamine. Respuesta correcta, la C de chino. Siguiente, el establecimiento de medidas que protegen de la contaminación atmosférica es lenta. ¿Por qué? Bueno, en el texto se entiende que es lenta porque, pues, económicamente podemos estar bien, pero nos afectaría. Respuesta correcta, la E. Siguiente, tengo una pregunta que dice, prohibir la circulación de vehículos con más de 30 años de antigüedad en Lima sería. Esta es una pregunta de extrapolación. También te he enseñado la extrapolación. ¿Qué es la extrapolación? Es un tipo de inferencia, ¿sí o no? De nada me serviría ir al texto porque la extrapolación es no textual. Además, recuerda que la extrapolación es un cambio o una variación que yo hago de acuerdo a la propuesta del texto. En este caso me propone la pregunta, prohibir la circulación de vehículos con más de 30 años de antigüedad en Lima, ¿qué sería? Bueno, puedo entender que si hay bastante contaminación ambiental y vamos a prohibir que circulen vehículos de más de 30 años, por conocimiento previo sabemos que los automóviles, llegado a un tiempo de cantidad de años de uso, van a ser más contaminantes debido a que no van a hacer buena combustión. Al no hacer una buena combustión, entonces contaminarían más el medio ambiente. Entonces, yo puedo extrapolar que si están prohibiendo eso, es que la contaminación está siendo terrible. Entonces son medidas precipitadas o de urgencia que se están utilizando. Eso estoy infiriendo yo. Entonces la respuesta correcta sería la B de Bryce, que dice una medida de urgencia para proteger el medio ambiente. Siguiente, el texto deja entrever. Esta es una pregunta de inferencia. ¿Correcto? Esta es una pregunta de inferencia, porque le dice el texto deja entrever. Entonces tampoco voy a ir pues a revisar el texto. Si yo ya tengo la idea principal, tengo el tema, entonces yo puedo inferir. Por ejemplo, la idea principal es que se están tomando medidas, ¿sí?, para frenar la contaminación ambiental. Como por ejemplo la utilización de filtros, que los carros no circulen, eh, catalizadores. Entonces yo puedo inferir que hay una preocupación, que la gente o las personas están preocupadas por el daño. Respuesta correcta, la E. Preocupación por los daños que sufre el medio ambiente. El término chocan puede reemplazarse por, bueno, en el texto, esta es una pregunta de interpretación de qué, de término. ¿Sí? No estamos interpretando aquí un término. Y vamos a interpretar el término chocan. Para ello yo necesito ir al texto y saber en qué contexto está. Y en qué tipo de lenguaje está utilizándolo. Acá yo le he puesto choca, lo voy a colocar de verdecito. Dice, estas medidas son a veces costosas. Esto de los filtros y catalizadores.
y chocan con la inercia del desarrollo económico, por lo que su implantación resulta bastante lenta. Entonces, chocan es que se contraponen, a pesar de que hay dinero, se contrapone con utilización de estos catalizadores o filtros, porque demandaría un gasto, ¿se entiende eso? Ahora, el término chocan está en valor connotativo, o sea, el lenguaje que está utilizando es de valor connotativo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería cuestionan. Pues cuando yo digo chocan con la economía, es que se cuestiona con el gasto económico y el costo que tiene esos filtros. Respuesta correcta, D de dedo. Muchas personas en otros grupos que preguntan, ustedes no preguntan, se equivocan con contrastan. Entonces yo acá le he puesto contrastar es comparar, verificar, corroborar, diferir, discordar, resaltar. Y cuestionar es polemizar, controvertir, disputar, objetar. Entonces, de acuerdo al significado que le ha dado chocan, sería más conveniente colocarle, pues, cuestionar, porque cuestionar sería controvertir u explicación o algo así. Si lo estamos leyendo, no hay. Vamos entonces con el texto 3 de esa misma página. Están leyendo todos.
Ya, profesor. Listo, jovencitos. Ya estaba ya preparado también el material para ponerles. Y alguien dijo, ya, muy bien. Aquí está ese texto. Ya lo tengo listo. Aquí está. La idea principal es esta, que me dice que los diccionarios, lo voy a leer porque de ahí sale 3 respuestas, hasta 4, solo con esta, mira, los diccionarios, las enciclopedias, las gramáticas y cualquier otra fuente de consulta constituye un apartado especial. Son auténticos instrumentos de aprendizaje para cualquier disciplina. Saber leer un diccionario o una enciclopedia permite acceder a otros libros y conocimientos. Significa de alguna manera saber aprender y poder aprender de forma autónoma. Por eso, el uso de estos materiales forma parte de los cursos de técnicas de estudio o de aprender a aprender. Si yo lo voy a resumir, me está diciendo que los materiales de consulta, o sea, los libros, enciclopedias, los materiales de consulta son importantes porque para aprender a aprender necesitamos de estos materiales. Nada más, es todo lo que ha dicho. Y aquí me dice, pero curiosamente, este nexo, pero ¿qué va a ser? Antes que yo lo lea y sin afán de nada, es que todo esto va a ser lo opuesto a lo que dijo antes. ¿Y qué dijo? Que acá era necesario, ¿cierto? Entonces, cuando dice pero, acá va a decir lo contrario, pues que no lo utilizamos bien o lo hacemos mal. Acá me dice, por ejemplo, inmediatamente tienes este nexo, uy no, mejor lo voy a poner de otro color, nexos de color verde, verde, ahí está. Por ejemplo, en el caso del diccionario, cuando no conoce alfabéticamente, pa. Entonces, acá va a poner ejemplo. Entonces, este párrafo es ejemplificativo. Este es un párrafo de oposición, se le llama, o de argumento opositivo. Y esta es su idea principal, que está en la parte inicial. El tema sería los materiales de consulta. Y con eso ya lo resuelvo todo. Mira, mira, toditos me sale. Por ejemplo, el título me sale rápido. El título he dicho que el tema es material de consulta. Ya, profe, ve, ya se fregó. ¿Por qué? De material de consulta, acá material de didáctico, todas pues. Bueno, pero si la idea principal nos dijo que cuál era la importancia del material de consulta. ¿Cuál era la importancia? Es que con el material de consulta tú puedes leer otros libros, aprender más y aprender a aprender. Entonces, ¿es importante o no? Sí, entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería? Pues la B. La idea central del texto, acabo de decir, está hablándonos de la importancia y del uso de los materiales de consulta, que te permite aprender a aprender. Respuesta correcta, la D. ¿Ves? Los dos, cantadísimos, ya no fallamos. Ahora, por dominar se entiende. Eso más bien, ¿qué pregunta es esta? Interpretativa. Entonces yo voy al texto y busco dominar. Uy, ¿dónde le he puesto dominar? Se me pasó. Bueno, lo vamos a encontrar, debe de estar. Y no lo encuentro. ¿Cuál era la palabra? Ya se me fue. Era dominar, ¿no? Era para que... Acá está. Dominar. También hay que dominar habilidades, como ojear. Pero cuando dominar, entonces, ¿qué significaría? Conocer, pues. Si yo conozco cómo se hace eso, entonces respuesta correcta la E, conocer. Siguiente, una afirmación falsa, de acuerdo a lo dicho por el autor, ¿cuál sería? Esta es una pregunta textual. Falsa, me está pidiendo la falsa. La falsa sería que para consultar los libros no se necesita habilidades, sino entusiasmo. Falso de los falsos, porque en el texto ha dicho que necesitas habilidades, conocimientos para leer estos libros. Si no, con entusiasmo no, pues con entusiasmo no se llega a... El entusiasmo es importante a nivel psicológico, pero el texto no lo es. Siguiente pregunta, ¿qué acarrearía? Esta pregunta dice, ¿qué ha pasado? Dice, ¿qué acarrearía una mala utilización de los materiales de consulta?
Esta es una pregunta de extrapolación que también te he enseñado la semana pasada. ¿Sí o no? Y de repente alguno de ustedes me dice, profesor Chino, ¿y cómo usted sabe que es de extrapolación? Porque yo lo leo como parece una pregunta normal. Es una pregunta extrapolativa porque tiene la terminación ría. Ahorita la terminación ría. Uy, no, se me está pasando. Ahí tiene la terminación ría. Dice, ¿qué acarrearía una mala utilización de los materiales? Pero de repente alguien no sabe qué cosa es acarrear. Que acarrearía, viene acarrear. Acarrear significa suceder. Entonces acá dice, ¿qué sucedería? ¿Ves? Terminación iría. ¿Qué pregunta es? Extrapolativa. Una mala utilización de los materiales de consulta. Ya. En el texto, la idea principal era que si utilizamos bien los materiales de consulta, obviamente vamos a entender mejor, vamos a aprender nuevos conocimientos. Pero, y entenderíamos, dice, ¿no? Ahora, una mala utilización, entonces, no habría entendimiento, por lo tanto, no habría lectura mecánica, no habría una lectura comprensiva, habría una lectura mecánica sin comprensión. Respuesta correcta, la D. Si alguien tiene una pregunta, por favor, active su micro, dígalo o escríbalo. Ninguna, profesor. No hay. Muy bien, está entendido. Entonces pasamos al siguiente texto. Vamos con el texto 4. Texto 4. ¿Están leyendo ya, jovencitos?
Ya, profesor. Listo, jovencitos. Vamos a resolver, y acá acompañado de mi gato, siempre está este gato aquí. Acá tengo una pregunta de Luz Anaís. Me dice, profe, ¿qué es venerias? ¿Ya? ¿Te acuerdas de la palabra veneno? ¿No? Virulento. Bueno, veneria es virulento, es venenoso, es tóxico. Se le llama veneria porque hace igual que la toxina, ¿no? O sea, te intoxica, te envenena. De ahí viene la palabra veneria. Bueno, vamos a resolver ya este ejercicio. Aquí está. Ya lo tengo listo. Lo tenía listo y se me ha movido. Mira, pues. Ya, pero lo solucionamos inmediatamente. Ese texto es interesante, era pequeño. Casi se me pasa en el tiempo, no me he dado cuenta. Este es un texto pequeño, pero las demás eran un poco más grandes. Entonces, cuando es más pequeño, entonces usted lo hace más rápido. Pero la idea en sí es que las enfermedades causadas por el contagio sexual se han incrementado enormemente. Esa es en sí su idea. Dado que el pene y todo tienen fluidos, pues entonces eh, pasan las bacterias, ¿no? Ustedes se han puesto a pensar, cuando una persona tiene relaciones sexuales, ya tiene que hacerse la idea de que pues, va a tener infecciones, pues ya vaginales, más las mujeres que los hombres, ¿no? Los varones, como ustedes saben, y ustedes estudian anatomía también, al ser externo, ¿no? Entonces, como que la cuestión es mucho más simple, pues uno va a la ducha, se baña, se limpia, ¿no? En caso de la mujer es mucho más complicado, ¿no? Las bacterias se quedan dentro de ella y pertenecerían a ese, a esa, a ese mundo bacteriológico de la vagina, porque la vagina en sí es un mundo de bacterias, ¿no? Y de hongos que viven con la microbacteriana de la vagina. O sea, entonces, si es que hay en el mundo posmoderno, dice acá, mucho o incremento, entonces es por el contagio, va a haber, lo que va a suceder es contagios de enfermedades, justamente por que el varón ya tiene y las mujeres tienen otro comportamiento. El comportamiento ya no es pues monógamo, ¿no? Sino optamos por diferentes. Y bueno, acá ya luego la tercera idea me dan las enfermedades como la gonorrea, la sífilis y todo eso. Vamos resolviendo ya. El texto dice, trata fundamentalmente, es la idea principal. ¿Trata de qué? De las enfermedades de transmisión sexual y su preocupante incremento, lo que acabo de decir al inicio. Siguiente, la presencia de fluidos líquidos en los órganos sexuales determina, esta es una pregunta de interpretación de causa-efecto. Recuerda que en esta semana estamos haciendo pura interpretación, ¿ves? Por eso he puesto full preguntas de interpretación. Esta es una pregunta de interpretación, pero de causa-efecto. La causa sería los fluidos líquidos. ¿Y el efecto cuál sería? Claro, como acabo de decir, en una vagina hay bastante flora bacteriana, en un pene también. Al entrar los dos en contacto, los fluidos que habrían es que intercambiarían bacterias, hongos, de todo, pues, ¿sí o no? Y ese intercambio va a haber, pues, contagios de enfermedades malignas o venenosas o tóxicas, como hace rato le pregunté a la persona. Respuesta correcta, B de Bryce. Siguiente pregunta. En el texto establece una estrecha relación esta es otra pregunta de interpretación, pero esta es una pregunta de interpretación de la relación entre uno y otro. Me dice, en el texto se establece una estrecha relación en el texto como tema básico, recuerda que el tema básico es eh, eh, las enfermedades de transmisión sexual. Ya, pero ¿qué relación hay con las enfermedades de transmisión sexual? La conducta, pues, porque en el mundo posmoderno, dice el texto, la gente ya no es monógama, sino es plurígama y tiene diferentes contactos sexuales.
Entonces, la respuesta correcta sería conducta sexual y contagio de enfermedades. Respuesta correcta la A. Siguiente, en el contexto alarmante se entiende cómo. Esta es una pregunta también de interpretación, pero ¿qué tipo de interpretación es? De término. Me está diciendo qué significa, qué se entiende por alarma. Entiende, no me ha pedido su sinónimo, no me ha pedido su reemplazo, me ha dicho que entiendo. Entonces, para entender hay que interpretar. Acá yo le he puesto de Celestito. Y dice así, así lo demuestran las estadísticas cada vez más alarmantes que registran el crecimiento de los índices de infección de transmisión sexual. Entonces, alarmante me estaría diciendo que está realmente aumentando los contagios de transmisión sexual. Tanto así que ya alarma. Entonces, alarma vendría a ser el aumento que nos haría llevar a dónde? A la preocupación. Respuesta correcta, la E. Siguiente, la última pregunta es una pregunta de extrapolación. Eso lo enseñé la semana pasada. Dice, si en la sociedad posmoderna el consumo sexual fuera totalmente distinto a lo descrito, tú te das cuenta que es extrapolativo porque acá tiene el sí. ¿Sí? Ahí tiene el sí. Pero también te das cuenta que te pone una condición. Si la sociedad posmoderna fuera distinta a lo descrito. Pero en el texto, ¿qué ha descrito? Ha descrito que en la sociedad postmoderna una persona tiene relaciones sexuales con uno, con otro, tiene una relación prolífica, se llama en términos de sinónimos, y en términos sexuales sería promiscuo. Bueno, no lo dice el texto, si quieren pueden anotarlo ustedes, ¿no? Sí, eso se llama promiscuidad. Ahora, si es que la sociedad postmoderna no fuera promiscua, bueno, entonces bajaría pues el contagio de enfermedades sexuales venéreas. Respuesta correcta, la C. Muy bien, jovencitos, ahí está toda la respuesta. ¿Alguien tiene una pregunta, por favor? Me dice. No, profesor. Preguntas, dudas, inquietudes. No hay. Bueno, jovencitos, ya estamos